Bueno, aquí tengo una pequeña presentación. Mi nombre es Rubén Valera, consultor de nómina de la empresa Galaxy Software, especialista en el área de nómina. Pertenezco a un grupo de 6 consultores, 3 del sistema administrativo y nosotros que somos 3 consultores de nómina. Somos los encargados de dar inducción, capacitación y como también prestamos asesoría remoto y atención personalizada en la Gran Caracas. También tenemos en el interior del país aliados de negocio, el cual tiene las mismas funciones de nosotros los consultores. El tema que vamos a dictar en la tarde de hoy es manejo del módulo contrato colectivo. La charla está prevista para iniciar a las 2:30 de la tarde. Ok, vamos a continuar con la presentación. El primer punto es conocer un poco qué es el contrato colectivo. Tenemos una pequeña definición en pantalla, el cual nosotros vamos a analizar. Se define como contrato colectivo al conjunto de reglas o normas que regulan las condiciones y beneficios de trabajo aplicables en un sector profesional. El sistema de nómina tiene configurado 3 contratos modelos que conjuntamente con las tablas de utilidad, vacaciones, antigüedad y tabulador de oficio nos pueden definir los valores para el cálculo de los beneficios a otorgar de los trabajadores, ¿sí? En resumen, el contrato colectivo no es más que aquellas tablas que nosotros vamos a necesitar para llevar los procesos de nómina, ya que le vamos a estar asignando iguales beneficios a todos los trabajadores, cuyo tipo de nómina tenga asignado un contrato. Por ejemplo, al aumentar los días de utilidad, yo me voy a dirigir a la tabla del contrato, no al tipo de nómina. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo soy una empresa outsourcing, yo puedo crear un solo tipo de contrato si los beneficios son iguales para todos los trabajadores. Yo voy a tener 2 contratos si tenemos beneficios distintos. Por ejemplo, yo tengo mi nómina de empleado y tengo mi nómina de ejecutivo. Mi nómina de empleado se rige bajo la contratación colectiva como lo estipula la ley. Y mi otro tipo de contrato va a ser un contrato de ejecutivo, ya que ellos, los beneficios son distintos. ¿Qué quiere decir? Que la recomendación sería crear solo un tipo de contrato si los beneficios son iguales para todos los trabajadores. Continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto es contrato colectivo configurados en la aplicación. Como ustedes pueden observar, tenemos 3 contratos modelos, el cual están disponibles para todos los empleados que tengan esta aplicación de nómina. Tenemos un contrato modelo que es el contrato construcción. A su vez, tenemos el contrato de LOC 2012. Como también tenemos el contrato petrolero. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al momento de utilizar uno de estos contratos, lo que debemos hacer es identificar qué tipo de contrato se adapta a la necesidad que nosotros tengamos en la empresa. Por ejemplo, yo tengo mi nómina de empleados y yo me rijo bajo la modalidad de la Ley Orgánica de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que debo de seleccionar el contrato modelo de LOT 2012, ya que este contrato me va a traer todas aquellas tablas como estipula la Ley Orgánica del Trabajo, como por ejemplo, en caso de las utilidades, me va a traer los 30 días de utilidades como lo establece la ley. De igual forma, los días de vacaciones y los días de prestaciones sociales, como lo estipula la ley. El siguiente punto es insertar una copia de contrato colectivo. Antes de continuar este punto, por favor me indican
si lograron conocer un poco lo que son los contratos colectivos de la aplicación. Si tienen alguna duda con el punto anterior, el cual fueron contrato colectivo LOT, contrato colectivo construcción y contrato colectivo petrolero. Siempre vamos a utilizar el contrato que se adapte a la necesidad que nosotros tengamos en la compañía. ¿Sí? Ok. Este punto es insertar una copia de contrato colectivo. Nos vamos a dirigir al menú principal. Seleccionamos contrato colectivo. Al seleccionar contrato colectivo, vamos a poder observar distintas opciones, cuáles son consultar, eliminar, insertar, modificar y insertar copia. Es muy importante que nosotros cuando copia de contrato debemos de analizar muy bien todo este procedimiento, ya que si por ejemplo yo inserto un contrato, yo en vez de seleccionar insertar copia y selecciono insertar, todas las tablas de la aplicación estarán vacías. Por eso es muy importante para todos los clientes informarles que siempre vamos a insertar una copia del contrato, ya que si seleccionamos la opción insertar, las tablas estarán vacías. Luego de nosotros haber seleccionado la opción de insertar copia, vamos a lograr observar esta pantalla, el cual vamos a seleccionar el contrato que se adapta a la necesidad que nosotros tengamos en nuestra compañía. Como por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar LOT 2012 modelo. La seleccionamos y luego presionamos insertar copia. Al presionar insertar copia, vamos a lograr visualizar la siguiente pantalla, el cual nos indica que debemos escribir el nombre del contrato. Siempre es importante, al momento de nosotros crear una copia de contrato, debemos de asociarlos al nombre de la compañía. Por ejemplo, este contrato va a tener como nombre Galat Consultores Nómina de Empleado Quincenal. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene como nombre Galat Consultores. Siempre al momento de crear nosotros los contratos, vamos a asociarlo al nombre de la compañía. ¿Sí? Luego tenemos unas dos fechas referenciales. Una primera fecha, que es el 7 de mayo del 2012, que fue cuando fueron activados los depósitos trimestrales de prestaciones sociales para todos los trabajadores. Y la siguiente fecha referencial, que es el 19 de junio del 97, que fue aquel corte de prestaciones sociales cuando muchos de los trabajadores perdieron sus prestaciones sociales bajo el mandato de Rafael Cardera. Luego tenemos el siguiente punto, que es contrato base. Contrato base, este nos va a indicar al sistema las reglas que rigen el cálculo de los beneficios. Por ejemplo, ya que estamos utilizando el contrato base LOT 2012, el sistema me va a indicar qué tipo de contrato es seleccionado. Luego, la siguiente parte importante que debemos de tomar en cuenta es forma de cálculo de salario promedio para vacaciones, adelanto de vacación y utilidades. ¿Qué quiere decir? Ya que nosotros seleccionamos el contrato LOT 2012, nos estamos rigiendo bajo la Ley Orgánica del Trabajo. Como por ejemplo, las vacaciones y el adelanto de vacación, el sistema la va a calcular como lo estipula la ley. En caso de las vacaciones, va a generar el salario, le va a calcular el salario normal inmediatamente anterior para el cálculo. En caso de las utilidades, le va a promediar todas las utilidades. Sin embargo, nosotros podemos crear fórmulas personalizadas para el cálculo de vacaciones y de utilidades.
ya que nosotros tenemos clientes que no se rigen netamente en la ley orgánica del trabajo, sino se rigen a beneficios que superan esta ley. Por ejemplo, tenemos a clientes que para cancelar las vacaciones, cancelan sus vacaciones a último sueldo. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de clientes debemos de crear una fórmula de forma personalizada y poder adaptar el contrato a los beneficios de los trabajadores. De igual forma, para el cálculo de las utilidades, se rigen para el cálculo de las utilidades a último sueldo, por ejemplo. En esos casos, lo que nosotros hacemos es creamos fórmulas de forma personalizada para adaptar estos beneficios a lo que lleva, lo que conlleva en la empresa. ¿Sí? Nos adaptamos a los beneficios que tengan en la empresa. Tenemos empresas que pagan sus vacaciones a último sueldo o, por ejemplo, sus utilidades a último sueldo, más un promedio de comisiones de los últimos 3 meses. En esos casos, lo que nosotros hacemos es crear fórmulas. Luego de nosotros haber creado la copia de contrato, lo que vamos a hacer es validar las tablas del contrato. Nos vamos a dirigir al menú principal, tabla de contrato, ingresamos en el módulo tabla de utilidad, como ven en pantalla. Ahí tenemos distintos módulos, el cual nosotros debemos de validar. En este caso vamos a validar tabla de utilidad. En pantalla pueden observar que tenemos 4 operaciones básicas, que la mayoría de los módulos son las que ellas llevan. Tenemos consultar, presionamos consultar. Al momento de presionar esta opción, vamos a lograr ver la siguiente pantalla. En esta vamos a poder identificar a qué año y cuántos días a pagar el sistema lo trae de forma establecida o predeterminada. Les recuerdo que nosotros estamos creando una copia del log 2012. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos rigiendo en base a la ley orgánica del trabajo. Luego tenemos la siguiente opción, que es insertar. Para insertar el siguiente año. En este caso estamos insertando el año 2020. Seleccionamos insertar, seleccionamos el año calendario y los días a pagar. Presionamos grabar. Es importante acotar que esta tabla, que estos valores aplica para el cálculo de la alícuota de utilidad para efecto de prestación. ¿Sí? Por eso es muy importante que estas tablas estén actualizadas, ya que nosotros al momento de hacer los cálculos de prestaciones sociales dentro del sistema, el sistema ubica este módulo de tabla de utilidad, identifica cuánto es el valor cuánta es la cantidad de día de utilidad para calcular la alícuota de utilidad para efectos de prestaciones sociales. ¿Qué quiere decir? En resumen, esta tabla debemos de tenerla actualizada dentro de la aplicación. Ok, por favor me indican si este punto me lograron entender, por favor. Si tienen duda en este siguiente punto, señora Carolina, señora Charles, señora Cristina, señora Desiree, señora Carterol, todo bien, perfecto. Continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto es validar la tabla de vacación. Para validar la tabla, nos vamos a dirigir en la misma ruta, menú, tabla de contrato, tabla de vacación. Vamos a consultar la tabla de vacación. Como puedo observar, esta tabla tiene cierta característica, el cual se identifica por meses, días, disfrute de vacación, adicionales de disfrute, bono vacacional, adicional de bono y totales de contrato. ¿Qué quiere decir? De igual forma, le vuelvo a explicar nuevamente, ya que seleccionamos el contrato LOT,
el sistema me trae estas tablas preestablecidas como lo establece la ley, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos modificar esta tabla, ya que tenemos a clientes los cuales sus beneficios son superiores a lo que establece la ley. Por ejemplo, tenemos a clientes que para el cálculo de los días de disfrute de vacación, en vez de cancelar 15 días, cancelan sus 15 días más un día adicional para el primer año, por ejemplo. Para ese tipo de cliente, lo que deben hacer es modificar esta tabla que ustedes están viendo en pantalla. De igual forma, el bono vacacional. Tenemos a clientes que cancelan, para efecto de bono vacacional, cancela sus 15 días de bono vacacional más 15 días adicionales, ya que este tipo de cliente supera los beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo. Para este tipo de clientes que superan estos beneficios, lo que deben hacer es adaptar esta tabla según la necesidad que ellos tengan en su empresa. Deben adaptar las tablas. De igual forma, esta tabla, los días de bono vacacional y adicionales de bono vacacional son usados para el cálculo de la alícuota de bono vacacional para efectos de prestaciones sociales. En resumen, estas tablas de tabla de utilidad y tabla de vacación va a afectar para el cálculo de las prestaciones sociales. El siguiente punto sería asignar contrato colectivo al tipo de nómina. Ya al momento de nosotros crear el nuevo contrato colectivo, nosotros lo vamos a asignar al tipo de nómina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a dirigir al menú principal, tipo de nómina, insertar. Vamos a poder escribir el nombre que le vamos a dar al tipo de nómina y luego vamos a seleccionar el contrato, el cual nosotros vayamos a utilizar y el cual nosotros tengamos ya adaptado según la necesidad que nosotros tengamos en la compañía. Le comento nuevamente, es muy importante y es bueno resaltar que no necesariamente podemos crear tantos contratos en una compañía, ¿sí? Lo que debemos es evaluar si todos los trabajadores tienen los beneficios iguales, podemos tranquilamente por cada compañía tener un contrato, ¿sí? Sin embargo, tenemos otro tipo de clientes que tienen distintos tipos de nómina que superan beneficios de los trabajadores. Por ejemplo, tenemos a clientes que tienen su nómina de obreros que se rigen bajo la Ley Orgánica del Trabajo y a su vez ellos tienen tipo de nómina de empleados. Este tipo de nómina de empleados, por ejemplo, no cancelan utilidades como lo establece la ley, sino cancelan 120 días. Y a ellos, como también para efecto de vacaciones, le cancelan 30 días de bono vacacional para el primer año. Para estos casos donde tenemos distintos tipos de nómina, el cual los beneficios son distintos, en esos casos sí es necesario crear varias copias de contrato colectivo, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros al momento de crear un contrato debemos evaluar si todos los trabajadores tienen los mismos beneficios. Por favor me informa si me logré explicar, si me lograron entender en este siguiente punto. Este punto solo es asignar contrato colectivo al tipo de nómina. Señora Ferneiber, señora Charlie, señora Ángela, ¿puedo continuar con el siguiente punto? Luego vamos a continuar con este siguiente punto, que es reasignar el contrato, ¿sí? Para reasignar contrato, debemos dirigirnos al menú principal, tipo de nómina y asignar otro contrato. Es importante indicarle lo siguiente. Debemos de siempre evaluar cuándo vamos a reasignar un contrato,
Sí, nosotros vamos a reasignar un contrato solo si el cambio no se puede manejar por medio de las fórmulas. ¿Sí? Recuerda que nosotros a través de Galaxy Nómina, de esta aplicación, nosotros podemos condicionar fórmulas. Si nosotros no podemos condicionar las fórmulas para los beneficios que ustedes quieren realizar dentro de la aplicación, si es necesario, asignar otro contrato dentro de la empresa. ¿Sí? Podemos asignar. De lo contrario, podemos hacer este proceso. Si los beneficios para los trabajadores son modificados, si modifican su bono vacacional, si modifican sus utilidades, es necesario crear un contrato y asignar un contrato nuevo. Al momento de nosotros asignar un nuevo contrato, vamos a lograr observar esta pantalla, el cual nos indica que este proceso es irreversible. Una vez que se ejecute esta acción, se asignará al tipo de nómina quincenal, un nuevo contrato seleccionado por el usuario. Este proceso es irreversible, por lo que se debe validar su operación. Sí, exactamente, debemos estar muy atentos y muy seguros de asignar un nuevo contrato, ¿sí? Ya que al momento de nosotros reasignar un nuevo contrato, nosotros vamos a bloquear el contrato anterior, evitando que se modifique sus valores y se altere sus resultados. Por eso este siguiente punto es muy importante, ya que debemos estar seguros al momento de reasignar un contrato. Lo vamos a reasignar si los beneficios de los trabajadores se modifican y no lo podemos ajustar por medio de las fórmulas. Al momento de nosotros seleccionar asignar copia, presionamos aceptar, vamos a lograr ver la siguiente pantalla y el cual vamos a identificar el nuevo contrato del tipo de nómina. Recordándoles siempre, bueno, que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, nos pueden seguir por Instagram, @galaxsoftware, nos pueden seguir por Twitter, también nos pueden contactar vía telefónica. Y es bueno también recordarle que siempre es importante mantenerlo nuestro plan de asistencia y servicio actualizado, ya que al momento de solicitar soporte o cualquier otro requerimiento, siempre nosotros estamos trabajando en las últimas versiones. Y estas versiones son muy interesantes ya que les da al sistema nuevas mejoras y nuevos procesos. ¿Sí? Ok, continuaré con la parte práctica. Para la parte práctica, lo que vamos a hacer es crear un contrato colectivo. Nos vamos a dirigir al menú, contrato colectivo ley. Al presionar contrato colectivo, vamos a seleccionar el módulo, contrato colectivo. Y como le había indicado en la presentación, siempre es importante seleccionar, insertar copia de contrato, ya que si yo selecciono insertar, las tablas estarán vacías dentro de la aplicación. Por eso siempre vamos a insertar una copia de contrato. Seleccionamos insertar copia. Luego vamos a seleccionar buscar. Siempre en la aplicación, cuando nosotros vemos este tipo de pantalla, vamos a seleccionar buscar. Okay. En este caso, para efecto del ejercicio y para este ejemplo, le vamos a lograr explicar crear una copia de contrato log 2012. ¿Por qué vamos a seleccionar log 2012? Porque este tipo de empresa que nosotros tenemos actualmente se adapta bajo la ley orgánica del trabajo. Entonces vamos a seleccionar log 2012, presionamos insertar copia. Luego el sistema me va a arrojar esta pantalla. Esta pantalla me va a solicitar ciertos datos.
el cual nosotros debemos de escribir. Me está solicitando cuál va a ser el nombre del contrato. Siempre el nombre del contrato nosotros lo vamos a asociar al nombre de la empresa para evitar confusiones en caso de nosotros tener más de una empresa. ¿Sí? Ok, por ejemplo, actualmente mi empresa se llama Gala Consultores. Entonces, yo voy a indicarle que mi empresa va a ser, este contrato se va a llamar Gala Consultores Obreros, empleados 2. Empleados 2, vamos a colocarle empleados 2. Luego tenemos dos fechas referenciales, el cual es 7 de mayo de 2012, que hace referencia a cuando se activaron los depósitos trimestrales de las prestaciones sociales para todos los trabajadores. Luego tenemos la siguiente fecha referencial, que es el 19 de junio del 97, cuando fue aquel corte de prestaciones sociales, cuando muchos de los trabajadores perdieron sus prestaciones sociales cuando estábamos con el presidente Rafael Cardín. Luego tenemos este siguiente campo importante, el cual nos identifica que la fórmula de cálculo para el salario promedio de vacaciones, adelanto de vacación, utilidades, nos vamos a regir bajo la ley orgánica del trabajo. Para efecto de vacaciones y adelanto de vacación, el sistema me va a traer el salario normal inmediatamente anterior para todos los trabajadores. Y en caso de las utilidades, de yo dejarlo de la misma forma que ustedes lo pueden visualizar, si lo dejo en utilidades, el sistema me va a calcular las utilidades en base al promedio del año. Como también ustedes pueden hacer modificaciones en estos módulos, en estos parámetros. Por ejemplo, mi tipo de empresa, las vacaciones la cancela a último sueldo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diseñar una fórmula o crearla para adaptar el contrato según la fórmula que yo vaya a crear dentro de la aplicación. Aprovecho esta oportunidad para indicarle que al momento de culminar esta presentación le estaré enviando la presentación de PowerPoint del día de hoy, la grabación y a su vez le estaré enviando el link de creación de concepto para que ustedes lo puedan visualizar y puedan ver cómo crear un concepto. Sin embargo, los invito a que nos pueden contactar a nosotros, al equipo de consultoría, para cualquier apoyo de una creación de concepto. De igual forma, a la línea de nómina los pueden contactar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo adaptar este contrato según la necesidad que nosotros tengamos en la compañía. Al momento de yo seleccionar fórmula, presiono Enter, creo la fórmula que logré crear en la aplicación para adaptarla a los beneficios que tenemos en la actualidad de la empresa. De igual forma, utilidades actualmente, el sistema lo trae, como le había indicado, a promedio del año. Si yo quiero mis utilidades a calcular, por ejemplo, a último sueldo, más un promedio de comisiones de los 3 últimos meses, por ejemplo, que hemos recibido llamadas de clientes en donde solicitan este tipo de fórmula, nosotros lo podemos apoyar. Entonces, luego de nosotros haber definido todos estos parámetros, nosotros vamos a presionar grabar. Al presionar grabar, estaremos creando el nuevo contrato colectivo. Luego de crear este contrato, vamos a presionar salir y lo vamos a asignar. Vamos a asignar el contrato al tipo de nómina. Para asignar este tipo de contrato, nos vamos a dirigir al módulo tipo de nómina, insertar, como ustedes lograron ver en la presentación, cada tipo de nómina requiere un contrato.
Entonces, por ejemplo, esta nómina vamos a llamarla nómina de empleados. Empleados 2. Colocamos el nombre del tipo de nómina y luego vamos a asignar el nuevo contrato. Galas Consultores Empleados 2. Okay. Luego llenamos estos parámetros. Vamos a colocar unos datos referenciales. Luego de haber creado estos datos referenciales, nos vamos a dirigir a la tabla del contrato para poder adaptar esta tabla según a la necesidad que nosotros tengamos en la empresa. En este caso, estamos creando un tipo de nómina de empleados 2. Presiono grabar. Ya presiono grabar, ya el sistema me logró guardar. Entonces, siempre vamos a ubicar en la parte baja de la pantalla en qué compañía estamos y en qué tipo de nómina, como ven en pantalla. En la parte baja tenemos que estamos en compañía Gala Consultores, tipo de nómina, la nómina que logramos crear, que se llama nómina de empleados 2. Y el contrato que nosotros creamos, que es contrato Gala Consultores 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigir a las tablas de este contrato. Por ejemplo, vamos a dirigir al menú, contrato tabla de contrato, y en este módulo de tabla de utilidad, yo voy a poder adaptar la cantidad de utilidad según los beneficios que nosotros tengamos en la compañía. Por ejemplo, en este tipo de compañía, mi beneficio va a ser 30 días de utilidad. Ingreso en la tabla de utilidad nuevamente, presiono insertar, selecciono que a partir del año 2020 yo cancelo 60 días y presiono grabar. Nuevamente tabla de utilidad y consulto. Aquí tenemos que ya mi tabla de utilidad es 60 días. Es importante indicarle nuevamente que esta tabla de utilidad está atada para la alícuota de prestaciones sociales. Alícuota de utilidad para efectos de prestaciones sociales. Por eso este tipo de tablas deben estar actualizadas. Luego de yo actualizar esta tabla, nos vamos a dirigir a la siguiente tabla que es súper importante. Tabla de vacación. Puedo consultar mi tabla de vacación y logro visualizar esta tabla, como lo estipula la Ley Orgánica del Trabajo. Ejemplo, por el primer año, yo cancelo 15 días de vacaciones, 0 días adicionales de disfrute, cancelo por ese primer año 15 días de bono vacacional y cancelo mi adicional de bono en ese primer año. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio de este tipo de empresa para efectos de bono vacacional. A todos los trabajadores le vamos a cancelar a partir del primer año 30 días de bono vacacional. ¿Qué vamos a hacer? Adaptar la tabla primeramente. Nos vamos a dirigir a tabla de vacación, presiono modificar, presiono buscar. ¿Y qué voy a hacer? Año tras año, yo voy a adaptar el bono vacacional, ¿sí? Para el primer año, para todos los trabajadores le corresponden 15 días de bono vacacional más un día adicional. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adaptar 30 días de bono. Vamos a seleccionar el primer año, seleccionamos modificar. Aquí me indican adicional de bono, un día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle 15 días más. Y presiono grabar.
¿Qué estoy haciendo? Que al momento de yo calcular una vacación dentro del sistema, voy a cancelarles 15 días de disfrute, 15 días de bono vacacional y 15 días de adicional de bono, ¿sí? De esta forma es que yo voy a entrar año a año y adaptar todos estos años a 30 días de bono vacacional. Este es un pequeño ejemplo que estamos haciendo para que ustedes puedan visualizar y puedan entenderme que estas tablas nosotros las podemos modificar y adaptar según la necesidad que nosotros tengamos en la compañía. En resumen, estas tablas de tabla de utilidad y tabla de vacación deben estar actualizadas porque me va a afectar para la alicuota de utilidad y de bono vacacional para efectos de prestaciones. También vamos a conocer un poco sobre lo que es el módulo de tabla de antigüedad. Ya que nosotros seleccionamos una copia de contrato LOT, yo puedo consultar mi tabla de antigüedad como lo establece la ley orgánica del trabajo. Tengo mis tablas totalmente llenas como lo establece la ley. Luego vamos con el siguiente punto, que es asignar un nuevo contrato. Recordándole que siempre nosotros vamos a asignar un nuevo contrato dentro de la aplicación cuando el cambio no se pueda manejar por medio de las fórmulas. Si el cambio de estos beneficios no lo puedo hacer por medio de las fórmulas, es necesario asignar un nuevo contrato a un tipo de nómina. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir al módulo tipo de nómina y luego vamos a seleccionar asignar otro contrato. Vamos a lograr ver esta pantalla en donde nos dice que este proceso es irreversible. Es importante mencionar nuevamente que al momento de yo asignar un nuevo contrato, esta reasignación genera un bloqueo del contrato anterior, evitando que se modifiquen sus valores y que se alteren sus resultados. Presionamos aceptar y al tipo de nómina nosotros vamos a seleccionar este campo de contrato, le damos enter y vamos a seleccionar, en este caso no me lo deja crear ya que no tengo a empleados disponibles dentro de la aplicación. Pero de esta forma es que yo voy a reasignar un contrato. Ya con esto damos por culminada la charla de hoy. Por favor me indican si tienen alguna duda al respecto. Bueno, el señor Gustavo me indican que tiene una consulta, me indica, disculpa, el contrato también se le calcula las deducciones, retenciones, IBS, impuestos sobre la renta y etc. Ok, señor Gustavo, le recuerdo que en los contratos nosotros vamos a modificar las tablas de utilidad y vacación. Recuerdo que el contrato colectivo se define como son aquellas tablas y procesos que nosotros vamos a utilizar para llevar la nómina, ¿sí? Esa parte que ustedes me indican que donde se calculan las deducciones y retenciones, ya esos son conceptos que están dentro de la aplicación, los A de nómina. Son todos los conceptos que están en la aplicación, ¿sí? Recuerdo que nosotros al momento de crear el contrato, ya el sistema trae todo como lo establece la ley orgánica del trabajo. Gracias por participar en la charla de hoy. Estoy a su orden.